recibir a Homero Castañer, viceministro de Gobierno, con quien estaremos analizando, valorizando lo que ha sido estas jornadas de protesta en el país. Así que, Homero, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Muy buenas noches, César. Un saludo a usted, a todos quienes nos siguen. Un gusto compartir este diálogo. Bien, Homero, comencemos justamente por ahí. ¿Cuál es a estas alturas, 8 de la noche de este jueves 16 de junio, cuál es la valoración que hace el gobierno nacional de estas jornadas de protesta? Bueno, no podemos decir ni negativa ni positiva, siempre en un tema de enfrentamientos, de movilizaciones, de paralización, perdemos todos los ecuatorianos. El gobierno del presidente Lasso es un gobierno que respeta la democracia, respeta la libertad, respeta las formas pacíficas de expresarse, de protestar, respeta la libertad de expresión, pero lamentablemente se han dado hechos que van desde actos vandálicos, desde generar caos, destrucción de bienes públicos, privados, y eso realmente no lo podemos tolerar ni como gobierno ni como sociedad. En un escenario de paralización perdemos todos. Se calcula que diariamente el Ecuador en temas directos e indirectos pierde 100 millones de dólares por cada día de paralización. Han sido bloqueados incluso bombeos de pozos petroleros en el país, y eso realmente complica el desarrollo de todos los ecuatorianos, César. Venimos de una pandemia tan dolorosa, tan dura, en donde yo pienso que no hay ecuatoriano que no haya perdido un familiar, un ser querido, un vecino. Y cuando queremos ya despegar un poco, cuando queremos sacar la cabeza del agua, se nos llama a una paralización, a movilizaciones que están generando, repito, destrucción, vandalismo y caos, y que el gobierno no puede tolerar ni va a aceptar ese tipo de imposiciones, condicionamientos con violencia. Sin embargo, Homero, usted bien señala que el gobierno se ha declarado respetuoso de los procesos democráticos y de las libertades y derechos fundamentales. Sin embargo, este hecho de apresar al máximo dirigente de la CONAIE y de que el anuncio lo haya hecho el presidente de la República, lo elevó a un hecho político del máximo nivel. En ese sentido, no hay un error en el sentido de que debió haberse dejado que actúe el sistema judicial y no anunciar el presidente de la República el apresamiento de Leonidas Issa, perdón, y con eso darle este alto perfil político y que se comience a hablar de persecución política. Es que en temas de hacer cumplir la ley no puede haber cálculos políticos. Todos los ecuatorianos somos iguales. Nadie, por más presidente de la CONAIE que sea, tiene un privilegio de hacer o de violentar la ley. Aquí hubo paralización de servicios públicos, cerraron carreteras, coartaron la movilidad del país. La tarde del día lunes hubo destrucción de bienes públicos y privados, de vehículos. Despedazaron llantas, despedazaron parabrisas, quemaron, hasta el momento se llevan contabilizados 3 patrulleros destruidos en el país. Se impidieron el paso de ambulancias. Entonces, aquí no puede haber un cálculo político frente a hacer cumplir la ley. El que violenta la ley no puede tener un diálogo con el gobierno, sino tiene que tener un diálogo con fiscales, con jueces y con abogados. Y tiene que responder por los actos que ha causado. Es una situación compleja, pero aquí de las pérdidas millonarias que se dan con las paralizaciones, no es que pierde el presidente, los ministros, pierde el campesino que no puede sacar la leche,
el campesino que no puede llegar con su cosecha al mercado, el estudiante que no puede llegar a su casa de estudios, el trabajador que no puede llegar a su trabajo. Y la gran mayoría de ecuatorianos no quieren un escenario de caos, de violencia, de paralización, sino un escenario en donde se pueda desarrollar armónicamente sus actividades diarias. Homero, en ese sentido, eh, hay muchos que interpretan el acto de apresar al presidente de la CONAIE más bien como un acto de fuerza, de decir, aquí estamos gobernando nosotros. Más que un acto legal, más que un acto de aplicación de la ley. ¿Es así? ¿Es un acto de fuerza? ¿Es una demostración de fuerza del gobierno? No, es un acto de que aquí todos debemos respetar la normativa legal, la Constitución y las leyes de la República. Tal es así que la jueza consideró legal la detención, calificó la flagrancia y se dio medidas sustitutivas para que pueda darse una audiencia en la primera semana de julio. Medidas sustitutivas como que se presente semanalmente a la justicia, como que no pueda salir del país, porque, repito, hubo una calificación de que el proceso que se dio en la detención fue legal y que de las pruebas que se presentaron por parte de la Policía Nacional eh, y la Fiscalía fueron calificadas por la jueza. Pero miren, más allá de eso, eh, hay temas que es el fondo de esta movilización. Ellos hablan de un pedido de 10 puntos que el año pasado a mí personalmente me delegaron por parte del Ministerio de Gobierno un 11 de junio para ir a Cotopaxi a recibir de manos de Leonidas Issa estos pedidos que ellos lo llaman mandatos, ¿sí? Mandatos, exigencias, imposiciones que deben ser recibidas y atendidas. El primero, por ejemplo, de ellos, decía que se derogue el decreto que elevaba los combustibles mes a mes. Eso se derogó por parte del presidente y se congeló el precio de los combustibles. Van a ser casi 6 meses que no ha subido el precio de los combustibles de la eco y del diésel. La super sí está liberada, es una gasolina que aproximadamente el 6% de ecuatorianos ocupa, pero está congelado, es decir, no hubo un detonante para llamar a estas movilizaciones. Y tienen una lista de temas. Por ejemplo, el segundo, moratoria a todos los créditos del sistema financiero nacional por un año. Esos temas son inviables, no son temas que se pueden realizar porque no permite la ley, ni tampoco son técnicos. Eso puede hacer que se caiga el sistema financiero de un país. ¿Qué se ha hecho en ese sentido? Créditos a 30 años plazo, al 1% de interés, el crédito más barato de Latinoamérica. Se han entregado 100 millones de dólares aproximadamente. Y la mayoría de esos beneficiarios han sido campesinos, gente de la ruralidad, gente de zonas urbanas marginales. ¿Qué es lo que se le planteó al señor Issa, a la CONAIE, cuando vino a Carondelet? Ustedes han presentado un listado de propuestas, no vamos a resolverlo en 2, 3 horas, trabajemos en mesas para poder ir canalizando estos temas. No quisieron sentarse nunca. Se les pidió que se nombre una comisión interlocutora para las mesas y se fueron y dejaron el papel y si no nos cumple, nos vamos a movilizar. Entonces, no es esa la manera de construir gobernabilidad, de construir un escenario de consensos en el país. Nosotros dispuestos, César, a establecer una agenda, pero con personas que quieren llegar a acuerdos, a consensos, y que con personas, en cambio, que generan una oposición destructiva, definitivamente va a ser muy difícil llegar a un estrechón de manos. Claro que sí, pero en definitiva,
esta situación de conflictividad social tiene que resolverse en algún momento en una mesa. O sea, no hay otra forma en un sistema democrático, ¿no es cierto?, de resolver las diferencias. Solamente se puede resolverlas dialogando. Y en el escenario actual, en este escenario de confrontación, ¿cómo manejar cómo volver a sentarse ante la mesa, Homero? ¿Cómo construir esos escenarios de gobernabilidad y de diálogo? Porque hay una cierta noción en algunos sectores, incluso de partidarios, podríamos decir, del gobierno, de que de alguna forma se ha perdido el control, de que las cosas se le están yendo de las manos al gobierno, de que no es capaz de resolver este escenario de conflicto social. Usted lo ha dicho, César, hay una herramienta inagotable en democracia y esa es la única salida, que es el diálogo. No solo con los sectores sociales, con los pueblos y nacionalidades, con transportistas, artesanos, trabajadores, profesores, también con los sectores políticos. Existe la predisposición del gobierno a sentarse con una comisión interlocutora, con personas que deleguen los pueblos y nacionalidades y armar una agenda. Mira, yo le voy a poner un ejemplo. Con los transportistas, justo por estas fechas del año pasado, primera mesa que encabezó el presidente. Era un listado de casi 2 decenas de pedidos. Priorizamos 4. El primero que ellos planteaban era la vacunación. En ese tiempo el 5% de ecuatorianos estábamos vacunados y ellos pedían la vacunación para todos los choferes y sus familias. Ahora que seguimos manteniendo mesas con los transportistas porque hay temas que no son fáciles de solucionar, ya está incluido, por ejemplo, el tema de seguridad, para un plan integral de seguridad del transporte en el país, para una plataforma que se llama Transporte Seguro, con cámaras, con botones de pánico. Es decir, hay temas que van apareciendo que da la coyuntura, que no eran, por ejemplo, los del año pasado, y que puede pasar igual con el movimiento indígena. Nosotros gustosos, si quieren ampliar los créditos, por ejemplo, para que llegue a mayores beneficiarios, trabajemos, sentémonos a dialogar. Si quieren trabajar en sistemas de riego, si quieren trabajar en el tema del costo de los insumos agrícolas, que es algo que les interesa, veamos el mecanismo. ¿Quién más que ellos que viven en el campo, que conocen su problemática, para ayudarnos a construir las soluciones? Pero repito, si generamos un escenario de paralización, si queremos imponer las cosas, si queremos a la brava generar un escenario incluso de terror en el país. El lunes tarde, César, se intentaron meter violentando las puertas de florícolas, lecheras, de empresas agrícolas en el límite entre Cotopaxi y Pichincha. Despedazaron llantas, clamaban los dueños de los buses que transportan a los trabajadores, les poncharon las llantas. Entonces, eso realmente no es lo adecuado. Y además, en esta lista de pedidos tiene que saber la ciudadanía y quienes nos escuchan que existen temas que realmente no hay coherencia y que quisiéramos dialogar con ellos para que nos expliquen, ¿no? Por ejemplo, uno de los puntos dice no a la minería, una posición absolutamente radical. Pero ellos dicen no a la minería porque hay que proteger fuentes hídricas, porque hay que proteger los bosques, los páramos, la naturaleza, el medio ambiente. Entendible. Pero por otro lado, sí quieren que se aumente el subsidio a los combustibles fósiles, que son los que más daño hacen al medio ambiente en el mundo. Entonces, esos son temas que no cuadran en sus pedidos y que sería bueno dialogar y que nos expliquen el alcance de los mismos. Claro que sí, y en este punto en concreto, Homero, y qué bueno que lo mencionó, porque este tema de las industrias extractivas es uno de los temas más complejos, ¿no es cierto? No es quizás el más
urgente, pero es uno de los más complejos, porque el gobierno ha señalado, y el anuncio del mismo presidente Lasso, de que se duplicaría la producción petrolera a 1 millón de barriles y que se abre el catastro minero del país. Y eso, perdón, va en contramano justamente de de esta plataforma de lucha histórica del movimiento indígena. No es algo de ahora, sino que es algo histórico, que lo comparten además otros sectores ligados a la protección del medio ambiente, incluso a nivel internacional. ¿Cómo el gobierno está realmente dispuesto a sentarse en una mesa alrededor, por ejemplo, de esto de las industrias extractivas y de la duplicación de la producción petrolera y demás? Absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Si es que existen concesiones mineras que van a generar un escenario positivo para el país, de que se haga una explotación, una exploración y una extracción de manera responsable, de que el país tenga ingresos, de que haya compensación, de que haya fuentes de empleo, bienvenido sea. Hay muchos países del mundo que viven de la minería. Pero si es que se hace, por ejemplo, minería ilegal, que tenemos en muchos sectores del país y en algunos en situaciones muy complicadas, en donde los químicos utilizados botan a las fuentes de agua, se utilizan explosivos sin ningún tipo de control, en donde hay un montón de delitos alrededor del manejo de minería ilegal, conexos, trata de personas, tráfico de armas incluso. Eso es lo que tenemos que dialogar y eso es lo que tenemos que ver qué es conveniente para el país y qué no. El presidente ha sido claro que no se puede hacer minería sobre los 2.500 metros. Existen concesiones que se están haciendo, pero no concesiones entregadas por este gobierno. Y hay que cuidar los páramos, hay que cuidar las fuentes de agua. Entonces, es importante en una democracia, en un escenario, en un país, llegar a consensos sin posiciones radicales, con posiciones equilibradas, César. Y mire, los ecuatorianos no somos tan diferentes. Si preguntamos a un grupo de ecuatorianos, ¿quién está de acuerdo en que hay que mejorar la educación, la salud, la seguridad, la vialidad, atención a personas vulnerables, generar empleo? Tal vez todos están de acuerdo que esos temas hay que mejorarlos. A veces disentimos en el cómo. Y ahí viene esos intereses a veces personales, partidistas, y por qué no decirlo políticos. Aquí hay contaminación también en estas manifestaciones, y hay que decirlo, del interés de la papeleta electoral del próximo año. Del 22 de agosto al 20 de septiembre son las inscripciones para alcaldías, prefecturas y juntas parroquiales. Y ya vemos a ciertos actores políticos que están tratando de ganar protagonismo aprovechándose de luchas que pueden ser legítimas, pero repito, sin violencia y sin afectar los derechos de la gran mayoría de ecuatorianos. Y usted lo ha mencionado, Homero, los temas de salud, de educación y demás. Quizás no valdría la pena hacer algo de autocrítica y señalar que en este primer año de gobierno se ha descuidado esos sectores, se ha descuidado la educación, la salud, la infraestructura y se ha privilegiado el ordenamiento de las finanzas y de las cifras macroeconómicas, ¿no es cierto? Y que eso de alguna forma también ha disgustado a ciertos sectores sociales. Bien, usted lo señalaba, salimos de una pandemia que ha afectado más que nada a los sectores de bajos ingresos económicos y quizás uno de los dramas del país sigue siendo el desempleo. No se ha generado, no se ha podido revertir esos altos índices de desempleo. ¿No es hora de un poco de autocrítica en ese sentido, Homero? Dispuestos a recibir todas las críticas. No somos perfectos, somos seres humanos
cometemos errores, hay temas que deben ser mejorados en un gobierno. No ha sido un año fácil, no ha sido un año fácil. Y usted menciona el tema de las finanzas públicas. En el 2020, César, se sufrió la peor crisis de la historia republicana del país. Un déficit, un faltante, un hueco en el presupuesto general del Estado de 7.000 millones de dólares. Recordemos el mensaje de ese año: quédate en casa, no salgas, confinamiento, no había exportaciones, no había vuelos, no había buques, no podía salir el camarón, no podía salir el banano. El mundo prácticamente apagó motores. En el 2021, Guillermo Lasso llega a la presidencia arrastrando ese déficit terrorífico. ¿Y cuáles eran las prioridades de ese momento? Vacunación, salvar vidas. Eso costó 1.000 millones de dólares. Y hay que decirlo, transparente, sin corrupción. Sin finanzas públicas saludables, sin tener las finanzas públicas saludables, es muy difícil arrancar con políticas públicas, por ejemplo, en el tema de salud, en el tema de educación que estamos hablando. Había que tomar las prioridades, pero vea, por ejemplo, ahora lo que se viene. En salud, externalización para las recetas médicas. Ecuatoriano que no tenga en la red de salud pública la posibilidad de tener un medicamento, puede ir a una red de farmacias que está ya haciéndose una prueba pilota y recibir sus medicamentos sin costo, y ahí viene un cruce de la farmacia con el Estado. Hay que mejorar, hay que mejorar. Tenemos un problema gravísimo. Ahora el principal problema que le interesa a los ecuatorianos, de seguridad. Y exigen, eso está en el listado del pedido de la CONAIE, seguridad. Pero ¿sabe qué ha hecho la paralización, César? Distraer a los policías, miles de policías que deberían estar combatiendo la delincuencia, el narcotráfico en el país, ahora llevándole a cuidar vías y muchas veces a que se enfrenten entre ecuatorianos. Eso es lo que ha causado esta paralización y movilizaciones, César. Entramos a la última parte del programa, Homero, y no quiero dejar de topar el tema de las agresiones contra periodistas. Fundamedios ha reportado por lo menos 18 agresiones contra periodistas, la mayor parte de ellas atribuibles a los manifestantes, ¿no es cierto? Tenemos por lo menos 11 agresiones atribuibles a los manifestantes, pero tenemos también 6 agresiones por lo menos atribuibles a la fuerza pública. Y las condiciones de seguridad en las cuales se ejerce el periodismo en el país siguen siendo escasas, siguen siendo bastante precarias. ¿Qué hacer frente a esto, Homero? ¿Cómo responder? Y algún pronunciamiento sobre justamente las agresiones de la fuerza pública, que son en realidad los agentes del Estado que deberían garantizar el trabajo periodístico. Bueno, son condenables y son injustificables, ¿sí? Yo vi un caso puntual en donde la policía se manifestó, si no estoy mal es en Cotopaxi, y la policía tiene que seguir un proceso de investigación de ese tema, de las actuaciones y de los protocolos que se siguieron en ese tema a un periodista de un medio digital. Saludo aquí el trabajo que está haciendo el Consejo de Comunicación, que antes era un Consejo de Comunicación que buscaba sancionar, que buscaba un mecanismo de coartar el trabajo de los medios. Ahora con la licenciada Janine Cruz han logrado más bien proteger, garantizar, salvaguardar los derechos del periodismo y eso es bueno, ¿no? Incluso protocolos
frente a las agresiones de los periodistas. Tuve la oportunidad como delegado del Ministerio de Gobierno, asistir a ese lanzamiento, esos protocolos y mecanismos de defensa incluso gratuita a los periodistas que pueden verse inmersos no solo en posibles agresiones, sino amenazas e investigaciones dentro de su trabajo. Repito lo que inicié diciendo en entrevista, César: el gobierno del presidente Lasso es un gobierno que respeta la libertad y muy particularmente la libertad de expresión en el país. Y al respecto, Homero, el presidente Lasso hace pocos días anunció que iba a procederse a la desclasificación de los documentos del Consejo Nacional de Seguridad sobre el secuestro y asesinato de los periodistas de Diario El Comercio. Sin embargo, en todos estos años, esos anuncios, no solamente el presidente Lasso, sino anteriormente el presidente Moreno, no se han realizado, no se han ejecutado. ¿Qué nos garantiza que ahora sí va a procederse a esta desclasificación? Les soy honesto, desconozco en qué estado está ese tema, pero sería muy saludable ese tema que dolió a todos los ecuatorianos, que causó un shock del fallecimiento de los 3 periodistas cuando fueron secuestrados. Debería aclararse, debería transparentarse, no solo por tranquilidad de las familiares, a quienes les guardo absoluto respeto a su lucha que han hecho durante estos años, sino para que quede claro para todos los ecuatorianos cómo se dieron las situaciones, cómo se manejaron esas situaciones en el secuestro, en esos días tan tristes en donde todos seguíamos de cerca con angustia que iba a pasar con las vidas de ellos. Saludable, pero le soy honesto, desconozco en qué estado está ese proceso. Bien, vamos a continuación a presentar las cifras de un sondeo que hicimos en nuestras redes sociales. Homero, le invito a que comente estas cifras. No sé si ya tenemos la claqueta lista. Ahí están. Preguntamos: ¿usted apoya las movilizaciones que se desarrollan actualmente en el Ecuador? Por el no es el 83,7%, es decir, 83,7% no apoyan las movilizaciones y 16,3% estarían apoyando las movilizaciones. Cabe aclarar que esto no tiene un valor estadístico, es simplemente el universo de usuarios de redes sociales de Fundamedios y de nuestras redes aliadas. Pero, Homero, ¿qué comenta alrededor de estas cifras? Bueno, eso demuestra que los ecuatorianos no queremos parar, que queremos trabajar, que los ecuatorianos no queremos paralización, queremos reactivación, y que no puede ser posible porque un grupo respetable paralice el país. Ese grupo respetable le hacemos un llamado a nombre del gobierno, a nombre especialmente del Ministerio de Gobierno, dispuestos a recibirles, las puertas abiertas. Armemos una agenda de trabajo por bien del país, demos muestra de que estamos dispuestos a trabajar en bien de las comunidades que quieren mejores días, y que estos escenarios de paralización, de dolor, de detenidos, de heridos, no es justo para el Ecuador. No es justo. Somos un país de gente buena y nos merecemos un futuro diferente. Dispuestos a trabajar en conjunto y públicamente ese llamado a los pueblos y nacionalidades indígenas para que depongan actitudes y nos sentemos a dialogar como personas civilizadas, como personas que queremos un Ecuador diferente. ¿Hay abierto algún canal de diálogo con la dirigencia de la CONAIE, Homero? Hemos estado dialogando con algunos líderes. Le cuento, es complejo el mecanismo de decisiones a veces que tiene la CONAIE, es un consejo, son diferentes representantes de los diferentes pueblos y nacionalidades, y ellos responden también y tienen que recibir directrices de sus bases, y eso ha complicado un poco
la posibilidad de establecer una decisión de dialogar, ¿no? Nosotros les hemos planteado que estamos con las puertas abiertas del Ministerio, de Carondelet, para recibirles, y si es que se plantea la posibilidad de una mediación, como lo han hecho ya pública en pronunciamientos la ONU, la Iglesia Católica, nosotros no tenemos ningún problema. El objetivo no es, el problema no es cómo se dé, el problema es el objetivo final, y eso es a lo que debemos apuntar, a tener un escenario de consenso en temas que nos interesen a la mayoría de ecuatorianos. Muchísimas gracias, Homero, por tomarse este tiempo para conversar con nosotros. Ha sido Homero Castañer, viceministro. Gracias a usted, César. Con todo gusto, le esperamos tenerlo en el futuro, señor viceministro. Muchísimas gracias también a todos quienes nos han acompañado en este espacio de